Sarah Winters ya estaba acostumbrada al calor del desierto de Texas. A sus 39 años, 11 de ellos dedicados a la patrulla de carreteras, el sol del mediodía pegando sobre el capó del coche patrulla ya no la hacía fruncir el ceño. Ese día particular de agosto, en el tramo olvidado de la autopista 83, estaba en lo que ella llamaba modo crucero mental, observando el asfalto ondulante y el zumbido de la radio, que parecía un mantra. En esa etapa de su vida, Sarah se sentía un tanto suspendida, divorciada desde hacía 2 años, sin hijos y con un perro viejo llamado Buck como compañero constante. La rutina le daba un sentido de propósito, pero también la carcomía por dentro, como si faltara algo que aún no podía nombrar. Cuando llegó la llamada, interrumpiendo su ensoñación, casi agradeció la ruptura de su aburrimiento. Obstáculo animal, kilómetro 142, posible fauna en peligro de extinción. Cuando llegó al lugar, lo que vio no era lo que esperaba. Un cachorro de lince rojo, pequeño, pero con ojos absurdamente intensos del color de la miel turbia, estaba parado en el medio de la pista como si fuera suya. No parecía asustado ni agresivo, simplemente determinado. Sarah aminoró la marcha, salió del coche e intentó ahuyentarlo a palmas y silbando, pero el animal se alejó unos pasos y volvió al mismo sitio, con una terquedad casi humana. Cuando finalmente notó el brillo azul metálico adherido a su pata delantera izquierda, algo en ella se detuvo. Aquella no era una etiqueta de vigilancia normal, era un marcador de emergencia, como los que los excursionistas usaban sujetos a sus cinturones o mochilas. Y los linces no suelen andar por senderos con humanos. Ella se agachó lentamente, sin apartar los ojos de él, y sintió un nudo en el estómago. No por miedo, sino por intuición. Había algo mal allí, o demasiado seguro para ser solo una coincidencia. De vuelta en el vehículo, Sarah introdujo el código del marcador en su terminal portátil, pero el sistema devolvió un mensaje impreciso. Identificación no reconocida. Contacte con las autoridades especializadas. Esto solo sirvió para aumentar la inquietud que ya empezaba a hervir dentro de ella. Sin dudarlo, cogió la radio y se puso en contacto con el Dr. Steven Michi, un biólogo regional que había ayudado a la patrulla varias veces con animales salvajes heridos. Steven era un hombre excéntrico que siempre vestía una camisa floreada descolorida y olía a repelente de insectos incluso en invierno, pero tenía una increíble cantidad de conocimiento sobre la vida silvestre de Texas. Al escuchar la descripción, permaneció en silencio por un momento demasiado largo. ¿Dijiste una señal de emergencia azul? ¿En un lince rojo? Su voz salió casi en un susurro. Eso no es propio de ningún biólogo. Envíame tu ubicación. Me voy ahora mismo. Cuando Steven llegó media hora después, el lince todavía estaba allí, ahora tendido a la corta sombra del cartel de kilometraje. Era como si los estuviera esperando, paciente pero atento. Steven se agachó a unos metros del animal sin intentar acercarse demasiado. Miró el dispositivo, miró a Sarah y frunció el ceño. Ese código lo conozco. Es de Robert Blay. Es un rehabilitador felino que trabaja con rescates y liberaciones asistidas. Dijo que ayer por la tarde iba a una expedición en solitario para monitorear una camada cerca del cañón El Sapo. No ha vuelto desde entonces. Sus palabras parecieron apoderarse del aire que lo rodeaba. Sarah sintió una extraña vibración en el pecho, como si el calor hubiera cambiado de densidad. El lince, ese cachorro pequeño, testarudo y atento, se levantó, caminó hacia los arbustos bajos al lado del camino. Se detuvo y giró la cabeza para mirarlos a los dos. ¿Ves lo que yo veo?, murmuró Steven. Y Sarah, sin apartar la vista del animal, respondió con algo entre duda e impulso. Creo que quiere que lo sigamos. El instinto de guardabosques de Sarah gritaba contra la idea de seguir a un animal salvaje al bosque en respaldo, pero había algo en los ojos del cachorro que lo hacía parecer todo menos una locura. Nova, aunque aún no sabía su nombre, caminaba en zigzag, como quien conoce el camino pero entiende que debe esperar a quien venga detrás de ella. La vegetación comenzó rala, con arbustos secos y ramas torcidas como brazos mal cicatrizados, y poco a poco se fue haciendo más densa con la sombra y la humedad. Sarah y Steven caminaron hacia adelante en silencio, el sonido de sus botas amortiguado por la alfombra de hojas y corteza rota. A cada paso, Sarah sentía el peso de lo que podría venir. Un hombre herido, o quizás peor, muerto. Pero en el fondo también había una chispa de esperanza
y la extraña sensación de que este animal, tan fuera de lugar, era más que una casualidad. Fue como si alguien hubiera empujado una pieza del tablero solo para ver qué pasaba. El calor era sofocante allí, y el sudor corría por las sienes de Sarah como si quisiera escaparse ante ella. Steven caminó más lentamente, deteniéndose de vez en cuando para verificar si había marcas de tierra, heces de animales o simplemente para limpiar sus lentes empañados. Nova siguió caminando, a veces desapareciendo por unos segundos entre los árboles, para luego regresar con esa misma mirada fija. Fue en uno de esos giros que Sarah notó algo más, la forma en que Nova se giraba para comprobar si estaban cerca. No fue un comportamiento salvaje, fue casi cuidadoso. ¿Crees que pudo haber sido criado por humanos?, le susurró a Steven. Él asintió, todavía jadeando. Es posible. Si es Robert, podría haber criado a este cachorro en rehabilitación, pero no conozco a nadie que haya enseñado con éxito a un lince rojo a buscar ayuda. La frase quedó suspendida en el aire por un momento. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo era el único sentido que tenía. La caminata ya había durado casi una hora, cuando el camino que seguía Nova se hizo más accidentado. La maleza dio paso a grandes rocas, algunas sueltas, otras cubiertas de musgo oscuro y con olor a agua estancada. Sarah sintió un escalofrío al oír a lo lejos el sonido de algo parecido a un arroyo, apagado y constante. «Debemos estar cerca del cañón El Sapo», dijo Steven, señalando hacia el oeste con la barbilla. Nova disminuyó la velocidad, como si anticipara lo que vendría. Mientras se acercaban al borde de una pequeña pendiente, Sarah vislumbró un claro abajo, medio oculto por los árboles, con un gigantesco tronco caído en el medio. Ella no podía decir por qué, pero se le revolvió el estómago. Ese tronco no solo parecía como si se hubiera caído, había algo en el aire, un silencio más pesado, el tipo de quietud que solo ocurre cuando algo vivo contiene la respiración. Fue Steven quien lo vio primero. Señaló con un dedo tembloroso, incapaz de hablar. Allí, entre dos rocas y parcialmente cubierto por el tronco, había un cuerpo humano. Sus pantalones caqui estaban rotos hasta la rodilla. Su brazo derecho estaba torcido en un ángulo claramente incorrecto y su cara estaba cubierta de tierra, sudor y hojas secas. Pero aún así, estaba vivo. Robert Blay, o lo que le quedaba de fuerza, levantó ligeramente la cabeza al oír los pasos, con los ojos medio cerrados en una mezcla de dolor y alivio. «¿Lo consiguió?», murmuró, apenas audible. Steven corrió hacia él y comenzó a evaluar sus heridas con los pocos recursos que tenía en su mochila. Sarah se arrodilló a su lado y le sujetó la mano izquierda, la única que no parecía rota. Hacía frío, pero él la sujetó, con sorprendente firmeza. «¿Enviaste el marcador con el lince?», preguntó, todavía tratando de organizar sus pensamientos. Y él, con una débil sonrisa y los ojos húmedos, respondió. Ella sabía dónde ir. Durante los minutos siguientes, todo ocurrió a un ritmo intenso y desordenado. Steven improvisó una férula con ramas y cinta adhesiva mientras hablaba con el centro de rescate por la radio. Sarah, a su vez, intentó mantener consciente a Robert, pidiéndole que hablara sobre lo sucedido. Entre pausas y muecas de dolor, explicó que se había resbalado al intentar cruzar un tronco mojado, el mismo que ahora lo tenía atrapado. Cayó y se quedó atrapado solo, sin poder alcanzar la radio ni la baliza que estaba en su mochila, a unos 3 metros de distancia. Solo quedaba ella, repitió mirando a Nova, que observaba la escena a unos metros de distancia, con el cuerpo tenso y las orejas hacia atrás. Ella comprendió lo que necesitaba. Nunca pensé que fuera posible. Sarah sintió un nudo en la garganta, de esos que cuesta tragar. Fue como presenciar algo que desmanteló certezas, no solo sobre los animales, sino sobre la conexión, sobre la confianza, algo puro que escapaba a las explicaciones técnicas. El helicóptero tardó 38 minutos en llegar, tiempo suficiente para que la sombra de la tarde empezara a alargarse sobre las rocas. Mientras los paramédicos atendían a Robert y preparaban la camilla, Nova permaneció quieta, observando con ojos alerta. Uno de los rescatistas, al acercarse demasiado, fue sorprendido por un gruñido bajo y contenido. No fue agresivo, fue protector. Sarah intervino inmediatamente, colocándose entre ellos. Ella solo lo está cuidando. Déjamelo a mí. Y entonces, en un gesto casi instintivo, se agachó,
Se quitó la gorra y la colocó en el suelo entre ella y Nova, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. El lince dudó unos segundos, luego caminó lentamente hacia ella, olió sus dedos y, en un gesto sorprendente, colocó su nariz en la palma de su mano antes de retroceder y sentarse. El silencio que siguió pareció más fuerte que el sonido de las hélices. Steven la miró con una expresión que mezclaba asombro y respeto. Creo que también te has ganado su confianza. Después de que el helicóptero despegó con Robert a bordo, Sarah y Steven se quedaron allí unos minutos más, en silencio, como si necesitaran digerir lo que acababan de experimentar. Nova todavía estaba cerca, pero comenzaba a alejarse, como si supiera que su papel en ese escenario se había cumplido. Fue Steven quien rompió el silencio, con la voz aún ronca por la emoción. Esto lo cambia todo, Sarah. Un lince no debería haber hecho lo que hizo. Esto no es instinto, es algo más. Ella simplemente asintió, con la mirada fija en la silueta del animal que desaparecía entre los árboles. No podía dejar de pensar en el momento en que Nova acarició su mano. La gentileza, la intención. Ese había sido un tipo de lenguaje que no se puede aprender, solo sentir. Ella nunca había sido del tipo espiritual o mística, pero algo en ese día había roto sus barreras internas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había presenciado algo que realmente importaba. Al día siguiente, todavía uniformada y con el pelo recogido en un moño desordenado, Sarah fue al hospital a visitar a Robert. Tenía el brazo enyesado y la cara cubierta de moretones, pero el brillo en sus ojos era inconfundible. Lo hizo, ¿no? Fue lo primero que dije cuando la vi entrar. Pasaron casi una hora hablando. Dijo que encontró a Nova cuando era un cachorro, con una pata rota y signos de desnutrición. Durante meses, la cuidó con el menor contacto humano posible, preparándola para regresar a la naturaleza. Pero a diferencia de otros animales que había rehabilitado, Nova parecía conservar un sentido de conexión, no dependencia, algo más sutil, un reconocimiento. Es diferente, no puedo explicarlo. Siempre entendía más de lo que yo decía. Y ahora, bueno, ahora todos lo sabrán. Sarah escuchó atentamente, sintiendo que incluso sin palabras, ella y Nova se habían comunicado de una manera que ni siquiera sabía que era posible. En los días siguientes, la historia adquirió una dimensión inesperada. Primero fueron los periódicos locales, luego las emisoras nacionales. El lince que salvó a un humano fue el titular en sitios web, programas de radio y televisión. Sarah, que siempre ha evitado cualquier forma de exposición, se encontró dando entrevistas junto a Steven y Robert, tratando de explicar lo inexplicable. Lo curioso fue que, en medio de la emoción de los medios, lo único que podía pensar era en el momento en que miró por primera vez a los ojos de Nova. Nada de esto parecía tener que ver con ella. Se trataba de algo más grande, de un mensaje que nadie podía descifrar por completo, pero que todos sentían. Pronto surgieron propuestas de alianzas ambientales y con la colaboración de Steven nació el proyecto Embajadores de la Vida Silvestre, un programa que combinaba la conservación, la educación ambiental y la rehabilitación de especies en peligro de extinción. Nova, por supuesto, se convirtió en el símbolo viviente del proyecto, no como una mascota domesticada, sino como un puente entre dos mundos que rara vez están de acuerdo. Para Sarah, el impacto fue más silencioso, pero igualmente transformador. Antes del incidente, su vida giraba en torno a reglas, informes y la rutina repetitiva de una carretera que nunca parecía cambiar. Ahora, algo en 1911, ella había cambiado irreversiblemente. Comenzó a visitar centros de rehabilitación, tomó cursos de etología animal por su cuenta e incluso ayudó a organizar eventos escolares con el programa. Pero más que eso, aprendió a escuchar mejor, no solo a los demás, sino también a sí misma. Comenzó a notar cómo el mundo natural hablaba todo el tiempo, en pequeñas señales, gestos sutiles, movimientos que pasaban desapercibidos para quienes viven en piloto automático. Nova le enseñó sobre la presencia, sobre la pausa, sobre el tipo de conexión que no se puede medir con palabras ni protocolos, y tal vez sobre cómo es posible encontrar sentido incluso después de años de creer que todo lo que existe es rutina y un camino recto. Una tarde, unas semanas después, Sarah decidió regresar sola al lugar donde todo comenzó. Estaba fuera de servicio, vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta que decía: «El desierto es un animal testarudo,
un regalo de Steven. Tomó a Buck, su viejo perro mestizo, que ahora caminaba más despacio, pero todavía era lo suficientemente curioso como para olfatear cada piedra. Cuando llegó al tramo de la carretera donde había visto a Nova por primera vez, apagó el coche y salió, sintiendo el calor seco subiendo por las suelas de sus botas. Todo parecía igual, el mismo asfalto agrietado, la misma vegetación salvaje, pero dentro nada era igual. Caminó hasta el borde del bosque y se quedó allí unos minutos, mirando a su alrededor en silencio. No esperaba volver a ver a Nova, pero había algo en esa visita que me pareció necesario. Un cierre, o tal vez una apertura. Cuando Buck comenzó a ladrar suavemente y a correr hacia el bosque, ella se congeló por un momento, con el corazón acelerado como para confirmar lo imposible. Entre los árboles por un breve segundo vio. Fue demasiado rápido para estar seguro, pero los ojos color ámbar se encontraron con los de ella nuevamente, a solo unos metros de distancia. Nuevo, más grande, más fuerte, el cuerpo más ágil y seguro. No se acercó ni huyó. Él simplemente se quedó mirando, como diciendo, «Sé que lo recuerdas». Y Sara, sin pensarlo, volvió a quitarse la gorra. Se arrodilló como había hecho en el barranco y extendió la palma de la mano. No esperaba que el animal se acercara, y no lo hizo, pero antes de desaparecer entre las ramas, Nova inclinó levemente la cabeza, como si reconociera a alguien de lejos. Buck regresó corriendo, moviendo la cola, sin comprender la emoción en los ojos de su dueño. Sara pasó la mano por el pelaje del perro y se rió para sí misma, una risa corta que sabía a lágrimas. Eso fue todo. Esa fue la respuesta silenciosa que ni siquiera sabía que necesitaba. Después de ese reencuentro inesperado, Sara comenzó a llevar una libreta en la guantera del coche. Nada sofisticado, tapa negra, páginas amarillentas, donde escribía impresiones del día, reflexiones sueltas, dibujos toscos de huellas o de árboles. No era un diario, era un registro de asistencia, algo que nunca imaginó hacer. A veces dejaba notas breves en las estaciones de patrullaje rural, con mensajes como «El camino parecía respirar hoy» o «Dos búhos volaron a las 5:13 p.m. lado este». Los compañeros se rieron, pero también empezaron a fijarse más en los paisajes. Fue como si la historia de Nova hubiera iluminado una nueva perspectiva para todos los presentes, incluso si nadie lo dijo en voz alta. Y para ella, que había vivido durante años como si simplemente estuviera de paso entre escenarios, era una manera de finalmente habitarlos. El camino todavía era largo, el calor todavía era cruel, pero ahora había un propósito entre las millas, como si cada día albergara la oportunidad de un nuevo llamado, una nueva conexión, una nueva historia por escuchar. El proyecto, Embajadores de la Vida Silvestre, ganó impulso rápidamente, impulsado por la conmoción en torno a Nova. Escuelas, centros ambientales e incluso corporaciones comenzaron a financiar actividades educativas, muchas de las cuales Sara comenzó a participar como voluntaria. Ella nunca se había visto como alguien que pudiera inspirar a otros, pero cuando hablaba de su experiencia, de ese día específico, de esa mirada específica, incluso los adolescentes más desinteresados parecían prestar atención. Robert, totalmente recuperado, se convirtió en una especie de mentor del proyecto, y Steven, con su humor seco y sus camisas floreadas, en un portavoz de la ciencia con alma. ¿Y nuevo? Pues bien, Nova ahora vivía en semilibertad, en una reserva controlada, con acceso al monte y visitas esporádicas para controles veterinarios. No era una jaula, pero tampoco era todo el bosque. Fue ese punto medio lo que le permitió seguir siendo un puente. No una mascota ni una salvaje total, sino un símbolo de algo nuevo. El día en que Nova fue nombrada oficialmente la primera embajadora de la vida silvestre fue un día sencillo, pero cargado de significado. En el claro de la reserva se instaló un pequeño escenario de madera, con sillas improvisadas y niños sentados sobre esteras de colores, sosteniendo carteles dibujados a mano con frases como «Gracias, Nova», y «Los héroes también tienen patas». Sara estaba allí, uniformada, pero con el cuaderno negro en las manos. Cuando se acercó a decir algunas palabras, su voz vaciló al principio. Ella no era buena para dar discursos, nunca lo fue, pero entonces miró hacia la valla de contención, donde Nova observaba todo desde lejos, sentada bajo un árbol bajo,
con la calma de quien ya conoce su papel. Nos recordó que la comprensión no depende de hablar el mismo idioma y que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Hoy lo sé porque un lince me lo enseñó. La aplaudieron fuertemente, pero lo que más quedó grabado en su memoria fue el silencio que siguió, el tipo de silencio que solo llega cuando algo importante ha sido comprendido por todos al mismo tiempo. Meses después, en una tranquila noche de octubre, Sara regresó a la reserva sola, sin previo aviso. Caminó hacia la parte del recinto donde Nova normalmente dormía y se sentó afuera, apoyada contra la cerca. Se quedó allí casi una hora, escribiendo en su cuaderno y escuchando los sonidos de la noche, el susurro de las hojas, el croar lejano, el cálido aliento del viento. Nova apareció poco después, sin prisa, y se acostó al otro lado de la valla, lo suficientemente cerca para que ambos supieran que se trataba de una reunión. Ninguno de los dos se movió mucho. No había necesidad allí, separados. Por una valla y unidos por todo lo que habían vivido, estaban dos criaturas que se habían transformado para siempre. Sara sabía que su vida antes de ese día en la carretera nunca volvería, pero también sabía que no era necesario, porque a veces lo que nos cambia no es un gran acontecimiento, sino una mirada persistente en medio del asfalto, en un día cualquiera, que te obliga a parar y escuchar. Después de aquella noche, Sara se dio cuenta de que el desierto, aquel que antes solo parecía polvo, calor y soledad, ahora tenía voces. No hablaba con palabras, sino con trazos, con ritmos, con silencios llenos de significado. Empezó a conducir con la ventanilla abierta siempre que era posible, escuchando el paisaje, deteniéndose más a menudo de lo necesario, a veces solo para observar un halcón volar o el rastro de un zorro en la carretera. La gente empezó a buscarla no solo como patrullera, sino como alguien que entendía lo que era escuchar a lo invisible. No se hizo activista ni cambió de profesión. Seguía siendo Sarah Winters, agente de la carretera 83, pero había una profunda diferencia. Ahora tenía un propósito, una que no encajaba en las etiquetas con nombres, pero que vivía en la manera en que ella miraba el mundo y en la manera en que el mundo parecía, finalmente, mirarla a ella. Nova, a su vez, se convirtió en algo más que un símbolo. Se convirtió en una referencia. Su historia comenzó a contarse en libros de texto, conferencias y documentales. Los niños aprendieron que los animales no solo eran parte de la naturaleza, sino participantes de ella, con inteligencia, con decisión, con emoción. Y cada vez que Sara veía una de esas historias contadas, con imágenes de aquel pequeño lince cruzando una carretera en medio del desierto, sentía una buena punzada en el pecho, un recordatorio viviente de que los rescates más grandes no siempre involucran sirenas o helicópteros. A veces lo que se salva es lo que estaba dormido dentro de nosotros, y lo que todo lo cambia es el coraje de detenerse, escuchar y seguir, incluso si la guía es algo tan improbable como un cachorro de lince rojo con un marcador azul adherido a su pata.